Bajamos, bajamos, bajamos. Un avión de carga se desploma sobre un edificio de apartamentos. ¡No! Lo cortó como un cuchillo. El AL 1862, Mayday. Entre muchos rumores, Se decía que un misil había impactado en el avión. Necesitamos las cajas negras. los investigadores buscan la causa del peor desastre aéreo de Holanda. Nos sentimos muy presionados para encontrar respuestas lo antes posible. El único problema era que los investigadores no conocían las respuestas, no estaban disponibles. Evitar otro desastre mayor podría convertirse en una carrera contrarreloj. Estábamos muy preocupados porque el siguiente avión podía ser un avión de pasajeros. Mayday, catástrofes aéreas. Catástrofe de altos vuelos. Es una tranquila tarde de domingo en el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam. ¿Preparados para despegar? Todo parece en orden. Un avión de carga de la aerolínea El Al está listo para despegar hacia Tel Aviv. El AL 1862, buenas tardes. Buenas tardes, el AL 1862. Prepárense en 01 izquierda. Recibido. El Boeing 747 contiene 126 toneladas de carga. La tripulación está bajo las órdenes de Yitzhak Fuchs, quien, como todos los pilotos de El Al, comenzó en el ejército israelí. Llevaba muchos años en la aerolínea y empezó pilotando en las fuerzas aéreas, por lo que llevaría unas 20.000 o 25.000 horas de vuelo. ¿Cómo vamos de combustible? Bien, más que suficiente para un vuelo de 4 horas. Gedalia Sofer es el ingeniero de vuelo. Su misión es supervisar el rendimiento del aparato, incluyendo los motores y el consumo de combustible. El ingeniero de vuelo también era un profesional con mucha experiencia. Llevaba muchos años en la aerolínea. De hecho, creo que estaba a punto de jubilarse. El AL 1862 despejado para despegue, pista 01 izquierda. Despejado para despegue. Recibido. Arnon, todo tuyo. Gracias, Yitzhak. El copiloto Arnon Ohad será quien maneje los controles del avión. Vamos allá. Las etapas del vuelo se dividen entre el comandante y el copiloto para que ambos experimenten lo mismo. Sus 4 enormes motores Pratt & Whitney liberan 90.000 kilos de empuje. V1. Rotación. La visibilidad era buena. Hacía frío, pero el tiempo no era algo por lo que debieran preocuparse. Subiendo tren. Hecho. Era un vuelo rutinario de vuelta a la base. El vuelo 1862 se iba a dirigir al este, sobrevolaría un suburbio de Ámsterdam y después giraría al sur para cruzar Europa Central y aterrizar en Tel Aviv. El AL 1862. Suban a nivel de vuelo 210. Nivel 210, recibido. El controlador les indica que se eleven hasta los 6.400 metros. Los motores están bien, potencia de subida establecida. Era una elevación normal y rutinaria para salir del aeropuerto. Esperaban aterrizar en casa en 4 horas. Durante los 7 primeros minutos de vuelo, todo parecía normal. ¿Qué pasa?
Lo que pasó no fue solo dramático, también completamente repentino. No hubo ningún tipo de alarma. El 747 gira violentamente hacia la derecha y la tripulación no sabe por qué. Tomo el control. Todo tuyo. El comandante se hace con el control del aparato. Las alas se ladearon hacia la derecha. Sofer, ¿qué ves? Los motores 3 y 4 no funcionan. Los dos motores del lado derecho se han apagado de repente. Era una situación muy dramática. El ala del lado de los motores que se habían apagado descendió y la otra se elevó. Tenemos que estabilizarnos. Estoy en ello. El comandante lucha por nivelar el avión. Hemos perdido hidráulica en el sistema 3. No, 3 y 4. Empiezan a fallar sistemas cruciales. La hidráulica alimenta los controles. Es un avión tan grande que los pilotos no pueden controlarlo solo con su fuerza. Timón a la izquierda. La única forma de volver a poner recto el avión era accionar al máximo el timón hacia la izquierda para así intentar subir el ala derecha. Las alas se están elevando. El comandante Fuchs apenas puede controlar el aparato. Speedbird 943. Elévense a nivel 280. En la torre de control de Schiphol, la normalidad está a punto de verse alterada. El al 1862. Mayday, Mayday, tenemos una emergencia. Se dieron cuenta enseguida de que su situación era muy mala. ¿Quieren volver a Schiphol? Afirmativo. Mayday, Mayday. Giren a la derecha, rumbo 260. La tripulación se dirige de vuelta al aeropuerto, pero al fallar la hidráulica, al comandante cada vez le cuesta más controlar el avión. Cuidado con el cabeceo. La situación empeora aún más. Fuego en el 3. Una nueva alarma indica a la tripulación que uno de los motores está ardiendo. Apagando el motor 3. Fuego en el motor 3. Recibido. Tenían que apagar el incendio rápidamente porque un fuego, si se acaba extendiendo, puede dañar la estructura del avión en muy poco tiempo. Encendiendo extintor en motor 3. Vamos. La tripulación activa el extintor esperando que éste acabe con las llamas. No solo tenían que mantener el control de un avión gravemente dañado, sino que además tenían que apagar el incendio como fuera. Sigue sonando la alarma antiincendios. Su maniobra no ha tenido ningún efecto. La tripulación no puede ver los motores desde la cabina de mando. Desconocen la magnitud del incendio. Cuando algo así no funciona, estás deseando que el avión aterrice lo antes posible. Tenemos que aterrizar. Pregunta si podemos en la pista 27. Tenemos fuego en el motor 3. El 3 y el 4 no funcionan. ¿Podemos aterrizar en la pista 27? El comandante conoce el aeropuerto. Quiere aterrizar en la pista más larga de Schiphol. En ese caso cambien a rumbo 360. 360. Recibido. 360. Es el piloto el que debe decidir qué hacer, sobre todo cuando el avión está tan dañado y afectado como ese. El trabajo del controlador aéreo es facilitarle todo lo que pida. Van a girar a la derecha y a pasar por el localizador. Están a solo 11 kilómetros. ¡Mierda! La tripulación se enfrenta a otro enorme reto.
Es imposible disminuir la velocidad en tan poca distancia. Hay que dar la vuelta. Cierto. Están demasiado cerca del aeropuerto para decelerar a tiempo. El comandante Fuchs decide hacer un giro descendente sobre Ámsterdam para perder velocidad y altitud antes de aterrizar. No tenían ni potencia ni hidráulica en la parte derecha. Los pilotos tenían un avión que apenas podía volar, pero no sabían por qué. Schiphol está a las 3 en punto. Lo veo. La tripulación tiene que dar un último giro para alinearse con la pista. ¿Cuál es la velocidad? 260. A pesar de los inexplicables daños del avión, Fuchs logra guiar el 747 hacia la pista. Es muy difícil controlar un avión en una situación así, pero lograron hacerlo y dar una vuelta completa. Vamos un poco rápido. ¿Estamos lo suficientemente estables como para aterrizar? Ya lo veremos. La tripulación no tiene ninguna duda. Será el aterrizaje más arriesgado que hayan intentado nunca. Vamos allá. Al vuelo 1862 le quedan menos de 3 minutos para aterrizar. Baja el tren de aterrizaje. Bajando tren, 3 verdes. El aeropuerto de Ámsterdam está engañosamente cerca. Reduciendo velocidad. El comandante disminuye la velocidad y activa los flaps. Flaps 2. Quiere aumentar la superficie de las alas Flaps 2. para lograr la altura necesaria para aterrizar a pesar de reducir la velocidad. Con calma y mucho cuidado. Con cuidado. Cuidado. ¡No, no, 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 no! Perdemos el control. El avión vuelve a ladearse a la derecha y esta vez es mucho peor. El piloto se dio cuenta de que, al reducir la velocidad, le iba a resultar mucho más difícil controlar el avión. El AL, giren más a la derecha, rumbo 310. 310. El controlador les pide que corrijan su rumbo hacia la pista. ¡No puedo controlarlo! No podemos controlar el aparato. El avión estaba fuera de control. ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! Bajamos, bajamos. 1862, bajamos. ¡Vamos! Se estrelló contra un edificio y lo cortó como un cuchillo. El vuelo 1862 de El Al se estrella contra un edificio de 11 plantas. Un edificio del barrio de Belle-Mamiere en el que viven miles de personas está envuelto en llamas. Nos preparamos para muchas cosas, pero nunca había imaginado algo así. Henk van Roy es uno de los cientos de bomberos de Ámsterdam que corren hacia el lugar del accidente. Cuando llegué al lugar del accidente, vi un enorme agujero en el edificio y unas llamas enormes. Es el incendio más grande que he visto en mi vida. La intensidad del incendio es sobrecogedora. Llenaron el avión en Schiphol de 80 toneladas de queroseno. Los rescatadores se apresuran a alejar a los heridos. Entre tanto caos es difícil saber cuántas víctimas hay. Yo esperaba que hubiera unos 2.000 fallecidos y unos 6.000 heridos. A la mañana siguiente, la luz del sol revela la sobrecogedora magnitud del desastre.
Fue traumático ver los daños materiales y lo que le hizo a la gente que vivía allí. El avión cayó en picado y cortó el edificio en dos. Apenas queda nada del avión. Nadie de la tripulación ha sobrevivido. Estaba claro que habían fallecido muchas personas en tierra, además de los que iban a bordo del avión. Aunque no se sabe el número exacto, docenas de personas han fallecido. El mundo entero centra su atención enseguida en el peor desastre aéreo de la historia de Holanda. La espectacularidad del accidente fue tal que pronto llegaron un montón de cámaras. El gobierno holandés le asigna la investigación a Pim van Santen. Quiero a mi equipo dentro ya. Gracias. Pim sabe perfectamente que todo el país pronto empezará a querer respuestas. Nos sentimos muy presionados, tanto por la sociedad como por los medios, para encontrar respuestas lo antes posible. Van Santen se enfrenta a un frustrante retraso. No podrá examinar los restos hasta que los rescatadores hayan terminado de buscar víctimas en el destrozado edificio. Tenemos que esperar. Están sacando cuerpos. Estábamos por allí dando vueltas, intentando acercarnos lo máximo posible, sin molestar a los equipos de emergencia. Por ahora, las pruebas están fuera de su alcance. Adelante. Al no poder investigar en el lugar del accidente, Van Santen decide escuchar las grabaciones realizadas por la torre de control la noche del desastre. El al 1862, Mayday. Tenemos una emergencia. ¿Quieren volver a Schiphol? No es tan detallada como la grabación de la cabina, pero les permite conocer la conversación entre los controladores y la tripulación. Cuando les oíamos hablar, yo al menos sentí un gran nudo en el estómago. Les escuchamos hablar, pero sabíamos que estaban muertos. No podemos controlarlo. La grabación muestra lo rápido que se produjo el desastre. El al, giren más a la derecha, rumbo 310, 310. Y capta el terrible momento en el que la tripulación pierde el control del avión. Bajamos, 1862, bajamos. Pero la causa de la catástrofe sigue siendo un misterio. Esto no nos está llevando a ninguna parte. Tenemos que encontrar las cajas negras. No escuchamos nada que nos indicara una posible causa de lo que había sucedido. Lo único que escuchamos es que ya no podían controlar el avión. Van Santen pone todas sus esperanzas en recuperar las cajas negras. Todos los 747 llevan un registrador de datos de vuelo y una grabadora de voz de cabina en la cola que captan información detallada sobre todo lo que dicen y hacen los pilotos durante el vuelo. Pero encontrarlas no será fácil. Las autoridades municipales han ordenado que todos los restos del accidente deben ser trasladados a vertederos repartidos por todo Ámsterdam. Las autoridades querían limpiar el lugar del accidente lo antes posible, porque para la gente que vivía allí y que había perdido a sus seres queridos, era muy traumático ver todos esos fragmentos del edificio y del avión. Seguid, chicos. Necesitamos las cajas negras. Robert Benson es un veterano investigador de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte estadounidense. Se ha unido a la investigación y sabe bien lo crucial que pueden ser las cajas negras. Las analizamos minuciosamente, así como todos los restos, para intentar saber hasta el más mínimo detalle de lo que pasa antes del accidente.
Los investigadores se enfrentan a una difícil búsqueda en una maraña de fragmentos destrozados del avión y restos del edificio. Espera. Eso es una parte del motor. ¡Va ahí! Es sorprendente la enorme cantidad de restos del edificio, tuberías y cosas así, que pueden parecerse a algunas partes de un avión. Es fácil confundirse. Mientras revisan las montañas de restos, los informes de los testigos aportan una pista sorprendente. La primera información que recibieron los investigadores y que les aportó alguna pista de que el accidente no se debía solo a que los pilotos hubieran perdido potencia porque dos motores habían dejado de funcionar, es que hubo testigos que vieron al avión y lo contaron. Minutos antes del accidente, vieron lo que parecían dos motores de avión cayendo en el lago Hoymier al este del aeropuerto. Que un motor se desprenda del ala de un avión no es algo de lo que nunca hayamos oído hablar, pero es muy, muy extraño. Sofer, ¿qué ves? Los motores 3 y 4 no funcionan. Perder dos motores era algo de lo que nunca habíamos oído hablar. Dos motores en este lago, hay que encontrarlos. Esos dos motores se convirtieron en el centro de la investigación. Varios submarinistas se lanzaron enseguida al agua a buscar los restos caídos. Lo que encontraran quizá resolviera el misterio. Mientras tanto, se empezaron a extender por Ámsterdam varios rumores que explicarían por qué al 747 le faltaban dos motores. El hecho de que el avión fuera de una aerolínea israelí, El Al, enseguida desató especulaciones de que quizá hubiera sido algún tipo de ataque terrorista. El conflicto entre Israel y sus vecinos árabes apoyaba esta aterradora posibilidad. Al principio se especuló con que un misil podría haber alcanzado el avión. Otros rumores daban a entender que el 747 podría estar cargado de explosivos para el ejército israelí, algo no incluido en la lista de carga oficial. El Al. Entonces tenía que ser un sabotaje, tenía que ser un misil. Se habló de todo tipo de posibles explicaciones. Los medios de comunicación tenían que decir algo, y lo hicieron. En unas horas, la búsqueda en el lago Hoymier ha dado sus frutos. Los investigadores recuperan uno de los motores del lado derecho del vuelo 1862. Tras echar un vistazo a su número de serie, comprueban que es el número 4. Los motores de los 747 se numeran de izquierda a derecha. El número 4 es el motor más alejado del lado derecho. Los investigadores también recuperan restos de la parte delantera del ala derecha, superficies de control esenciales para controlar el aparato. Aquí tenemos... Que perdiera componentes como los flaps y slats nos hace pensar que era extremadamente difícil pilotarlo con seguridad. El misterio reside ahora en la causa por la que los motores se cayeron. ¿Fue un ataque terrorista, un fallo mecánico o algo totalmente distinto? Los investigadores llevan a toda prisa los restos recuperados a un laboratorio para comprobar si hay residuos explosivos. Había que comprobar cada uno de los restos para descartarlo o no. Pero no hay rastro de ninguna explosión. Comprobamos todos los restos y lo descartamos. Ya hay una cosa clara. El desastre de El Al nada tiene que ver con el terrorismo. Pero mientras no se encuentre el motor 3, el misterio seguirá sin resolverse. Encontrar ambos motores era una necesidad crucial. Obviamente, teníamos otras partes que habíamos recuperado del lugar del accidente, pero estaban muy dañadas. Necesitábamos todas las piezas del puzzle que pudiéramos localizar. Mira esto. La noticia de otro accidente reciente añade más urgencia a la búsqueda. Creo que toda la flota podría estar en peligro.
Los investigadores descubren que otro 747 perdió 2 motores y se estrelló 9 meses antes. Se había producido otro accidente similar en Taiwán con un 747 de la aerolínea China Airlines. Eran muy parecidos. De repente, surge la posibilidad de que los 747 tuvieran un fallo de diseño mortal. Eso asustó a todo el mundo porque en ese momento había 1000 747. Estábamos muy preocupados porque si se trataba de un patrón, el siguiente avión podía ser un avión de pasajeros. Miles de vidas podrían estar en peligro. Los investigadores deben trabajar rápido para averiguar por qué se estrelló el vuelo 1862. El accidente de un 747 cerca del corazón de Ámsterdam ha conmocionado a toda la ciudad. La reina Beatriz de Holanda se acerca al lugar de la tragedia compartiendo el pesar de su nación. Al menos 43 personas han fallecido. Murió mucha gente, pero podría haber sido mucho peor. Aumenta la presión para encontrar pruebas. El motor 3 sigue sin aparecer, por lo que los investigadores llaman a la Marina holandesa para que rastree el lago Hoijmaier con sonar. No es un lago muy profundo, tendrá unos 4 o 5 metros, pero tiene la suficiente profundidad como para que fuera difícil encontrarlo. Al tercer día de investigación hallan algo decisivo. Encuentran una caja negra entre los restos. Es el registrador de datos de vuelo. Perfecto. A ver qué puede hacer el laboratorio con él. Debería contener información detallada de la actividad de los motores. Pero quizás sea imposible descargar esos datos. El fuerte impacto podría haber dañado gravemente este dispositivo tan importante. El registrador había sobrevivido al accidente, pero no estaba intacto. La cinta está gravemente dañada. La cinta se rompió por el impacto en varios fragmentos. Pero Van Santen y su equipo están decididos. Lo mandarán a Washington, donde expertos de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte intentarán reparar los daños. Más de una semana después del peor accidente de la historia de Holanda, la segunda caja negra, la grabadora de voz de cabina, sigue sin aparecer. ¿Ha habido suerte? Parece que los investigadores tendrán que resolver el misterio sin una de sus mejores herramientas. Es importante recordar que había una montaña enorme de restos mezclados con un 747 hecho pedazos. Nunca apareció. Me imagino que se quemaría tras el impacto. Los rastreadores submarinos han tenido más suerte. Han encontrado y recuperado el motor número 3. Los investigadores ya tienen los 2 motores del lado derecho del avión. Un examen exhaustivo del recuperado motor solo añade más misterio. No se ven marcas de disparos, ni de fuego. Tenemos fuego en el motor 3. A pesar de lo que afirmó la tripulación por radio, no había ni hollín, ni metales fundidos, ni nada así dentro de los motores. Apagando motor 3. Pasara lo que pasara, no solo provocó que los motores se soltaran de las alas, sino que hizo sonar una alarma antiincendios falsa que engañó a la tripulación. Tienen que hacer caso a las luces y las indicaciones de la cabina de mando. No creo que supieran que en realidad les faltaban 2 motores. Los investigadores esperan que un extraño rastro de pintura encontrado en la cubierta del motor 3 ayude a explicar lo que pasó realmente. Cogen una muestra de la pintura para analizarla. Veamos si el laboratorio puede decirnos de dónde viene. Mientras esperan los resultados del laboratorio, centran su atención en los conectores que unen los motores con las alas.
Se llaman pilones y están diseñados para ser lo suficientemente fuertes como para soportar el enorme peso de los motores durante todas las etapas del vuelo. Si el avión pasa por una zona de turbulencias y empieza a agitarse, los motores también empezarán a agitarse, por lo que los pilones tienen que ser muy fuertes. V1. Los investigadores saben que el vuelo 1862 salió de la pista con seguridad. Rotación. ¿Se chocaría el 747 contra algo en el aire que dañara los dos motores del lado derecho? Las imágenes del radar de las fuerzas aéreas de esa noche revelan algo intrigante. ¿Las marcas azules son todas bandadas de pájaros? Vaya. La noche del accidente había grandes bandadas de pájaros cerca del aeropuerto. Una de las posibilidades era el impacto de algún pájaro. En octubre y noviembre hubo muchos gansos sobrevolando el aeropuerto de Schiphol y son pájaros muy grandes. El impacto de un pájaro puede causar daños muy graves. ¿Qué pasa? Por fin una posible explicación Tomo el control. Vale. de por qué se cayeron los dos motores del vuelo 1862 de El Al. Para comprobar la teoría del impacto con algún pájaro, el equipo recurre a la luz ultravioleta. Cualquier rastro de sangre o materia orgánica brilla de color verde cuando se ilumina con luz ultravioleta. Parece limpio. Pero no ven ninguna fluorescencia verde en ninguna parte de ningún motor. La investigación vuelve al punto de partida. Descartamos la posibilidad de una colisión con algún ave y la opción del incendio. La conclusión era que tenía que ser otra cosa. Sabemos que... Obviamente se vieron muy presionados por los medios de comunicación para dar respuestas rápidamente. El único problema era que los investigadores tampoco conocían las respuestas. De repente, la investigación da un giro dramático. Los resultados del laboratorio revelan que la pintura hallada en el motor 3 procede de la cubierta en forma de cono situada en la parte delantera del otro motor. Que venga todo el mundo. Creo que ya sé lo que pasó. Van Santen cree que solo hay una posibilidad que podría explicar este extraño hallazgo. Digamos que esto es el motor 3. El rastro de pintura está aquí. Es imposible que el motor 4 avanzara tanto. Pero si el motor 3 se soltó antes, pudo golpear en el otro motor justo aquí. Al igual que en un accidente de coche, si encuentras pintura de un color en un dispositivo de otro color, es que ambos han chocado. En otras palabras, el motor 3 hizo que el 4 se soltara del avión. ¿Qué pasa? El motor de 4 toneladas lo habría golpeado con la fuerza de una pequeña excavadora. Sofer, ¿qué ves? Los motores 3 y 4 no funcionan. Es un hallazgo crucial, pero no responde a una pregunta importantísima. ¿Por qué se cayó el motor número 3? Para intentar resolver el misterio, los investigadores deben encontrar los tornillos y tuercas que unen el motor al ala. Encontrar las pruebas, las partes físicas del avión, para descubrir qué se rompió y cómo se rompió, iba a ser muy difícil. Los conectores del motor podrían haberse caído en cualquier momento previo a la catástrofe, o podrían estar enterrados entre los escombros del lugar del accidente. No teníamos ninguna garantía de encontrar todas las partes que necesitábamos para comprobar esa teoría. Casi 3 semanas después del accidente, la investigación se encuentra en punto muerto. Aunque está claro por qué la tripulación de El Al gritó Mayday. Mayday, Mayday.
Los investigadores siguen sin poder explicar qué comenzó la mortal cadena de acontecimientos. Pero tienen un golpe de suerte. Tras una minuciosa búsqueda entre los escombros, han recuperado algunos componentes clave que unían el motor 3 con el avión, incluyendo uno de los 4 tornillos cruciales, o chaveta fusible, que sujetaban el pilón al ala y soportaba el peso del motor. Tuvimos mucha suerte, sin duda. Ahí fue cuando las piezas comenzaron a encajar. Los investigadores estudian las piezas en busca de pruebas. Un escáner metalúrgico revela algo sorprendente. El tornillo tiene una fisura de 4 milímetros en su interior. Descubrimos que tenía fisuras previas por fatiga. Una mini fisura debilita toda su estructura y hace que se rompa más fácilmente. La teoría de los investigadores es que en cuanto un tornillo falló, todo el conector del motor se rompió. Sospechan que la fisura es el resultado de un gran desgaste. Cada uno de los despegues y aterrizajes añadía más estrés a ese tornillo crucial. Rotación. Y finalmente se formó una minúscula fisura. Potencia de subida establecida. Con el tiempo la fisura se hizo más y más grande. Puede ir creciendo poco a poco durante años, hasta que finalmente se rompe. Tomo el control. Las fisuras por fatiga son casi como una bomba de relojería. Y podría haber muchas más bombas de relojería. Los investigadores que analizaron el soporte del motor del avión de China Airlines determinaron que también falló por fatiga del metal. Esas chavetas fusibles estaban desarrollando problemas de fatiga a una velocidad más rápida de lo que nadie hubiera imaginado. A Van Santen y a su equipo solo les queda una pregunta por responder. El 747 tiene 4 motores. Incluso con solo 2, el avión de El Al debería tener la potencia suficiente para volver al aeropuerto. Obviamente era una emergencia. Tenían la mitad de potencia, pero el avión está diseñado para volar así. Lo practicamos siempre que hacemos algún vuelo en el simulador. ¿Por qué el comandante Fuchs pudo descender hasta ver la pista? ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Bajamos! Pero no pudo aterrizar. Los técnicos de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte han reparado la dañada cinta del registrador de datos de vuelo. Los investigadores analizan los datos en busca de respuestas. Nos dio una enorme cantidad de datos. Velocidad aerodinámica, altitud, la actividad de las superficies de control. Vimos los sistemas hidráulicos que seguían operativos. Muchas cosas. Con esa información, Rotación. los investigadores esperan comprender al fin por qué el vuelo 1862 de El Al no pudo aterrizar con seguridad. Pim Van Santen ya tiene los datos del vuelo mortal. Vamos a empezar. Va a combinar los datos de vuelo El Al 1862. Los motores funcionaban bien en el despegue. con la grabación de voz de la torre de control. Recibido. Los motores están bien. Potencia de subida establecida. Aquí es cuando se rompe el pilón y el motor 3 se suelta. ¿Qué pasa? El ruido que hicieron ambos pilones al romperse tuvo que ser muy fuerte, aunque duraría muy poco. El motor 3 se mueve hacia los lados, se suelta y daña algunos conductos hidráulicos antes de golpear al motor 4. Hemos perdido hidráulica en el sistema 3. No, 3 y 4. Tenemos que estabilizarnos. Estoy en ello. Estaba muy dañado, pero seguían controlando el aparato. Cuando pierdes la mitad de la potencia hidráulica, eso hace que sea más difícil y más lento manejar los controles. El Al 1862, Mayday, Mayday. Tenemos una emergencia.
Los daños también activaron una falsa alarma antiincendios. Tenemos fuego en el motor 3. Y el 3 y el 4 no funcionan. Nunca hubo ningún incendio. Sonó una alarma en la cabina de mando indicando que había fuego. Pero no pudieron comprobarlo mirando los motores porque no los veían. Desplegaron los flaps para desacelerar. Flaps 2. Los flaps están diseñados para aumentar la altura a velocidades más bajas. Los flaps del lado derecho no se desplegaron. Con el sistema hidráulico tan dañado en el lado derecho, los flaps de ese lado no se extendieron como debían. Cuando la velocidad bajó, el ala también. Con cuidado. No, 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 no. Perdemos el control. Más altura en el lado izquierdo y menos en el derecho provocó que el avión girara hacia la derecha, y cuando el avión disminuyó la velocidad, esa diferencia de altura se hizo cada vez más difícil de contrarrestar. No puedo controlarlo. Es un desequilibrio mortal de la fuerza aerodinámica. No, 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 no. ¡Vamos! Bajamos. Comprobamos que el avión se movía totalmente fuera de control. ¡Vamos! Bajamos, bajamos. 1862, bajamos. Cuando desplegaron los flaps, ya no había nada que hacer. Tras el descubrimiento, muchos se preguntan qué hubiera sucedido si la tripulación de El Al hubiera sabido cuál era la situación real. Que no había ningún incendio en el motor porque de hecho les faltaban los dos motores del lado derecho. Skip Hall está a las 3 en punto. Lo veo. Su única opción hubiera sido muy arriesgada: no desplegar los flaps en su aproximación final. Eso hubiera supuesto intentar un aterrizaje de alto riesgo a casi 550 kilómetros por hora. Las probabilidades de que el avión y la tripulación hubieran sobrevivido a un aterrizaje a esa velocidad, una velocidad más de 2 veces superior a la habitual, hubieran sido casi nulas. 43 muertes por algo tan pequeño. La conclusión de la investigación es que el accidente en el que fallecieron 43 personas fue el resultado de una chaveta fusible defectuosa. Es muy extraño que el fallo de una pieza tan pequeña como una chaveta fusible provoque que todo un avión se desplome. Los investigadores holandeses llaman a Boeing para pedirles que rediseñen los conectores de los motores. Volvieron enseguida al diseño anterior. Se instalaron chavetas fusibles más resistentes en todos los 747 del mundo. Boeing enseguida asumió sus responsabilidades y llevó a cabo un rediseño masivo de los pilones. Fue un cambio muy costoso, pero la empresa sabía que había un problema muy importante y que tenían que arreglarlo. El historial de seguridad de las siguientes generaciones de ese avión confirma que ese problema se solucionó. Hoy en día, no queda rastro alguno en Ámsterdam del accidente del avión que se estrelló contra un edificio del barrio de Bijlmermeer. Pero el doloroso recuerdo del desastre de El Al jamás se olvidará. El avión, el edificio, todo se puede reconstruir salvo lo más importante, las vidas humanas. Fue una tragedia.